Bueno, este ejercicio dice, un experimento de difracción implica dos ranuras delgadas, paralelas, que producen el patrón de franjas brillantes y oscuras, cercanamente espaciadas, que se muestra en la figura. Solo la porción central del patrón se muestra en la figura. Los puntos brillantes están igualmente espaciados a 1,53 milímetros entre sus centros, excepto por los puntos faltantes, sobre una pantalla a 2,5 metros de las ranuras. La fuente de luz es un láser de helio-neón que produce una longitud de onda de 632,8 nanómetros. Y las preguntas son, ¿a qué distancia están las dos ranuras? ¿Y qué tan ancha es cada una? ¿Se entiende el gráfico? ¿Alguien tiene alguna duda respecto al gráfico? Profe, una pregunta. Sí, Esos puntos blancos son las franjas luminosas, ¿verdad? sí, Y en donde falta es porque hay un mínimo de difracción ahí, ¿verdad? exactamente. Entonces Pero esas franjas podemos, luminosas, ¿a qué corresponden? Al a patrón ver, de interferencia, sí, las interferencias. Y entonces podemos ¿sí? hallar para m Este igual a sería, 1 esa i. sí, Y al multiplicar por 2 va a ser 1,53. Porque el otro es de m menos 1, ¿verdad? O sea, de m igual a menos 1. El otro extremo, digamos. sí. Y Esto entonces corresponde ahí... al primer mínimo de difracción, m igual a 1, y esto sería m igual a menos 1. Eso es lo que me estás Ajá, diciendo, pero ¿verdad? sí, pero me refiero ahora al 1,53 milímetros Sí, esa es la distancia entre estos máximos entre los máximos de interferencia, sí. de interferencia, sí. Para m Así igual a mismo. 1 y m igual a menos 1 sería, ¿verdad? En la... No entiendo tu pregunta. Para interferencia, Sí. ¿Qué número de orden sería? ya. Bueno, Según yo lo que es ustedes tienen que hacer es para analizar esto. ¿Qué pasa acá? ¿Cuántos máximos de interferencia tenemos acá? ¿Cuántos ven? de un lado. No, en, este sería el máximo central para difracción, ¿sí? Esto que se ve acá que Sí, o sea, la está franja continuo y central. no falta ninguna franja brillante, ¿verdad? Sí, ¿Cuántos tenemos acá? Acá tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. sí. ¿Se dan cuenta? Es un número impar. ¿Por qué es Ujú. impar? Porque porque este es el patrón de interferencia. El patrón de interferencia comienza con m igual a cero, ¿sí? Sí. Entonces, m igual a cero, m igual a uno y menos uno del otro lado, m igual a 2 y menos 2 del otro lado, m igual a 3, m igual a 4, m igual a 5, m igual a 6, ¿sí? Ah, ya, 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 Y para entiendo. m Ujú. igual a 7 es que coincide con un mínimo de De difracción, difracción, ya, ¿se entiendo. entiende? Sí. Entonces, los máximos de interferencia son los que se ven acá en la envolvente del patrón de difracción. Eso nomás. Ujú.
Y Sí. estos ya son, por eso es que acá en el ejercicio dice, solo la porción central del patrón se muestra en la figura. Esto ya corresponde a eh, la siguiente franja brillante para el patrón de difracción. Ujú. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que nosotros queremos hallar? La distancia entre las ranuras, dice. ¿Qué era la distancia entre las ranuras? Y eso era lo que analizábamos cuando teníamos la condición de máximos de interferencia. Por tanto, lo que a nosotros más, más nos conviene analizar es la condición justamente de los máximos de interferencia. Les voy a llevar las ecuaciones. Tengo acá. Vamos a tener el máximo de interferencia M va a estar dado para esta ecuación. ¿Qué era esta ecuación? D por seno de tita igual a M veces lambda. ¿Por qué M mayúscula? Porque hablamos de máximos de interferencia. A veces solemos tomar M mayúscula para diferenciar de la M minúscula que se utiliza para la difracción. ¿Sí? Entonces, vamos a volver a analizar esto como que el seno de tita es aproximadamente igual a I sub M dividido D, ¿sí? Eso siempre se va a cumplir, ¿por qué? Porque la distancia desde las ranuras hasta la pantalla siempre es mucho mayor al ancho de las ranuras o a la distancia justamente entre las ranuras, ¿sí? Entonces, una vez que escribimos esas dos ecuaciones, nosotros podemos tener, vamos a hacer un artificio matemático, vamos a restar 2 menos 1 y vamos a ver que podemos despejar el valor de la distancia entre las ranuras, ¿sí? Esta delta I es lo que nosotros tenemos acá en 1,53 milímetros. El resto de los valores tenemos todos, ¿verdad? Entonces vamos a despejar el valor de D y vamos a tener que la distancia entre las ranuras es igual a 1,034 milímetros. Con eso nosotros resolvemos el ítem A. Tenemos, ¿sí? Lo único que nosotros hicimos fue analizar máximos de interferencia consecutivos. ¿Y por qué consecutivos? Y porque teníamos la distancia entre máximos de interferencia consecutivos. Entonces con eso nosotros pudimos despejar el valor de D, ya que teníamos todos los otros valores. Ahora, en la parte B, el ejercicio dice, ¿qué tan ancha es cada una? Dice. ¿Qué significa? O sea, ¿por qué primero nos pregunta la distancia entre las ranuras? Porque tenemos el patrón de interferencia. Y ahora nos habla del ancho de las ranuras. También tenemos el patrón de difracción. ¿Y qué fue lo primero que dijimos nosotros? Que M igual a 7, esta M mayúscula igual a 7, va a coincidir con la M minúscula igual a 1. O sea, un máximo de interferencia igual a 7 coincide con el mínimo de difracción igual a 1. Entonces, eso mismo vamos a escribir porque ese es nuestro dato ahora. Y vamos a escribir con las ecuaciones que tenemos para ver cómo podemos hallar
el ancho que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces vemos, en la parte B dijimos, el máximo de interferencia igual a 7 va a ser igual, o sea, va a estar determinado por d seno de tita igual a 7 veces lambda. Mientras que el mínimo de difracción va a estar determinado por a seno de tita igual a una vez lambda. Pero estos dos valores coinciden en la posición, ¿sí? Entonces esta posición angular tita va a ser la misma. Entonces si nosotros dividimos esas ecuaciones, nos vamos a deshacer de una incógnita, ¿verdad? Y ahí lo que nos va a quedar va a ser una relación entre A y B que va a ser igual a un tercio, o un séptimo. A sobre D va a ser un séptimo, ¿verdad? Y de ahí vamos a poder despejar el valor que nos pide del ancho de la ranura. Y con eso termina este ejercicio. ¿Alguna pregunta?